Ya tuvimos un gusto de escuchar a nuestros oradores. Antes que nada quiero darles a todos la bienvenida a esta jornada sobre el rol del periodismo en la lucha contra la trata, organizada en conjunto por la Maestría de Periodismo de la Universidad de Buenos Aires y FOPEA, como una especie de homenaje o una manera de marcar que hoy es el Día Mundial contra la Trata de Personas. Creo que ustedes lo saben mejor que yo. Tenemos un panel de lujo. Eh, Antes de presentarlos, quiero agradecer especialmente al director de FOPEA, Fernando Ruiz, que un poco de él surgió la idea, me llamó por teléfono y dijo tenemos que hacer algo, y por suerte tuvimos pudimos trabajar con un gran equipo que forman el secretario académico de la maestría, Máximo Esberri, y también la directora ejecutiva de FOPEA, María José Grillo, a quien les agradecemos muchísimo todo lo que hicieron. Eh, Tenemos para anunciar, por lo menos en forma presencial, eh, una baja que es la de Verónica Toller, que en este momento está presentando una película en México sobre trata y no puede estar presencialmente, y mandó un material. Por ahí, María José, podés explicarlo un poco mejor porque es muy de último momento, pero esperamos contar con su participación. Sí, buenas tardes a todos. Verónica Toller está residiendo en México y es la encargada de prensa de una película sobre trata que en este momento se está estrenando en México, justamente. Estaba con que iba a estar, de hecho hizo una presentación para mostrarles a todos ustedes y me acaba de confirmar que no va a poder estar, que hay una pequeña chance de que se sume a último momento, pero que la disculpemos, que no va a poder estar en el arranque. De todas maneras, ella compartió su material con nosotros, que todavía no hemos visto, así que yo voy a chequear que el material se pueda ver, que esté completo, y veremos si Verónica no se puede sumar, lo voy a presentar yo para que por lo menos tengamos la participación extraña de Verónica, pero presentación al fin. Voy a presentarla. Ella es directora del Observatorio de Vulnerabilidad de la Universidad Austral, profesora superior de literatura castellano y latín, en posgrado en periodismo en la Escuela Carlos Septién García de México. Es entrenadora de oratoria y comunicación efectiva, ha escrito varios libros. Es profesora en grado y posgrado de la Universidad Austral y de la Universidad de Montevideo, donde desarrolla una cátedra online para América Latina en Derechos Humanos Internacionales de las Mujeres. Investiga desde hace años el trato de personas, ha ganado varios premios, integró la comisión directiva de FOPEA, trabajó en CN Español, en Clarín, en televisión, en TN y en Canal 2 de Gualeguaychú, y fue premiada justamente por una serie de artículos sobre trata en el premio ADEPA de 2015. También tenemos con nosotros el lujo de contar con Sonia Santoro, periodista y escritora argentina, especialista en género, licenciada en comunicación de la UBA, diplomada en género y comunicación del Instituto Martí de Cuba. Ha escrito dos excelentes libros: Penélope recorre el mundo, periodismo con G, y Un día me convertí en esa madre que aborrecía. También ha editado libros Las palabras tienen sexo 1 y 2, herramientas para el periodismo de género, y Sin nosotras se acaba la fiesta. Escribe, como muchos sabemos, regularmente en Página 12 desde 1999, donde he tenido la suerte de tenerla de compañera de redacción. Ha recibido también muchísimos premios, ha ganado en el 2008, por ejemplo, una beca de especialización en trata de personas que otorga la Embajada de Estados Unidos, y fue directora general de la Comisión de la Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud de la legislatura porteña, donde asesora en género y comunicación. Y después el caballero, nuestro colega mendocino Pablo Icardi, periodista, actualmente director del reconocido medio periodístico MDS. No sé, ¿ustedes lo dicen de alguna manera en particular, Pablo, o MD? MDZ, es M de Sol, pero MDZ, MDZ, MDZ bueno, Online. ya no sé ni pronunciar. También pasó antes por Los Andes y Vox.
Estudió comunicación en la Universidad Nacional de Cuyo, ha recibido reconocimientos por trabajos sobre derechos humanos, derechos del niño y medio ambiente. También es integrante de FOPEA. Y bueno, también autor de una serie de artículos y de trabajos que tuvo mucho rebote en el ambiente, que realmente muy impactante, que es Las cautivas de Cristo Redentor, que es un programa de investigación de FOPEA donde narra el circuito de trata de personas a que son sometidas las mujeres colombianas en Mendoza. Bueno, con semejante introducción, me parece que no queda, no hay que perder más tiempo y invito a, bueno, seguimos con esto de damas primero, no sé si está bien, pero... sobre eso, Santi, déjame comentarles una sola cosita que acabo de recibir acá por WhatsApp de Verónica Toller, y es que, bueno, es como un día muy especial para el tema, por ser hoy el Día Mundial de Lucha contra la Trata. Se está estrenando esta película en México. Estoy poniendo acá en el chat, para si quieren buscar después información sobre eso. La película se llama Sound of Freedom, el sonido de la libertad. Y bueno, y tiene como varias características, cosas interesantes. Por ejemplo, el protagonista de la película es Jim Caviezel, que es un actor de Hollywood como muy conocido. Lo mismo la coprotagonista es también Mira Sorvino, que es una actriz muy famosa. Por ejemplo, fue la de Mighty Aphrodite, Poderosa Afrodita, actuando con Woody Allen. Y bueno, por ejemplo, la música la hace un músico mexicano, ganador del Oscar, por la banda de sonido de la película El laberinto del fauno, que es Navarrete. Y me comentaba también que, por ejemplo, todo el sonido, ella acompañó todo ese proceso, se mezcló en los estudios de Abbey Road, donde grababan los Beatles, ¿no es cierto? Así que fíjense a qué nivel están trabajando y la importancia que tiene este tema y cómo ha trascendido, tal que se puede montar como una superproducción tipo hollywoodense, digamos, de este tema y comenzar a circular. Y bueno, hoy, ella tenía responsabilidad en el tema de la prensa de la película, y bueno, el inconveniente fue, bueno, que hicieron estas cosas y lamentablemente no pudo estar. Bueno, gracias Maxi. Después cualquier cosa tendremos más noticias de Majo, pero ahora los invito a escucharlos a Sonia. Sonia. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Sí. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación a FOPEA, a la maestría, Santiago especialmente, y porque es importante que estos temas se pongan en agenda, ¿no? Habitualmente no están habitualmente en agenda, y creo que es importante que los pongamos ahí en la escena pública en estos días y más allá de estos días, ¿no? Dándole continuidad en los medios. Bueno, la pregunta es, ¿qué hacemos desde el periodismo para aportar a la lucha contra la trata de personas? Yo me anoté una serie de puntos a abordar, espero llegar y ser clara. En primer lugar, para mí es fundamental enfocar el tema con enfoque de género. Esto quiere decir que nos preguntemos quiénes son las víctimas, ¿no? ¿Quiénes son las víctimas principales de la trata desde este punto de vista? Sabemos que son un 70% mujeres y niñas y niños en el mundo, ¿no? O sea, en general, las víctimas son las mujeres, por lo que la trata, especialmente con fines de explotación sexual, es considerada una de las formas más extremas de violencia contra las mujeres. Provoca desapariciones en democracia también, y provoca femicidios, ¿no? Es una de las formas más extremas, como decía, de violencia contra las mujeres, y por eso es importante para mí darle este enfoque. También saber que 1 de cada 3 víctimas es menor de edad, recién decía, niños y niñas son víctimas también,
por supuesto que también hay hombres víctimas de trata, especialmente en la trata con fines de explotación laboral, ¿no? Pero es importante entonces tener en cuenta esto, saber quiénes son las víctimas y visibilizarlas. Ese sería como un primer punto. En este contexto de pandemia, si hablamos de visibilidad, tenemos que considerar también que, así como el ASPO es una de las medidas generalizadas adoptadas en todo el mundo para prevenir, esta medida sanitaria para prevenir la propagación del virus y las consecuencias económicas también que está produciendo la pandemia, tiene consecuencias también en las víctimas de este delito, ¿no? Así como hemos leído bastante en los últimos meses que la violencia de género, la violencia doméstica se aumentó, se duplicó por lo menos, hubo muchas denuncias de mujeres que quedaban encerradas con el agresor. En el caso del delito de la trata de personas, no hubo más denuncias, pero sí se ha denunciado desde la Protex, que es la procuración que aborda estos delitos, las dificultades que esto encierra, o sea, para las víctimas, que un prostíbulo no sea fácilmente identificable como para denunciarlo, por ejemplo, al 145, que es la línea donde se pueden denunciar cualquier sospecha de trata, las 24 horas, hace que, por un lado, no es tan visible, es más difícil de detectar, pero las víctimas siguen siendo explotadas de diversas formas que habrá que ver cómo se traduce en esto, ¿no? En la cotidianidad de esas personas. Y además, pensando en el presente, pero también en el futuro cercano, sabemos que una de las principales causas, orígenes de la trata de personas es la vulnerabilidad, ¿no? Así que la pobreza, el escenario de pobreza, de pérdidas de empleo, de precariedad laboral, etcétera, es caldo de cultivo para cualquier tipo de explotación y de delitos como lo es el de la trata, que se vale de las personas que están en situaciones de necesidad económica y en situación de vulnerabilidad social en general. Con lo cual el panorama con la pandemia también es complejo y es importante indagar sobre en qué situación estamos, ¿no? En este contexto también. Hablando de contexto, uno de los puntos también que me anoté, decía al principio que las noticias sobre trata y explotación en general aparecen cuando se desbarata una red, o cuando hay algún operativo policial. Esto no es tan habitual además, y esto da un marco para la difusión de estas noticias con particularidades que son contraproducentes muchas veces, porque estas noticias aparecen en las secciones policiales o de sucesos, según cómo se llamen, en los distintos medios, y tienen un enfoque particular, se consultan fuentes particulares, policiales y judiciales en general, y carecen de un enfoque de derechos, ¿no? Y de contextualización. Muchas veces se difunde un caso en particular, se indaga profundamente, incluso bordeando la revictimización y la exposición de detalles morbosos de las situaciones padecidas por las víctimas, y no se contextualiza esta información, o se la narra de una manera que parece algo muy lejano, ¿no? Muy ajeno a nuestra cotidianidad, y algo que no tiene nada que ver con nosotros, lo cual es un problema. Solo para traer un ejemplo, acá en la ciudad de Buenos Aires, en las villas, en los barrios más vulnerables, todo el tiempo aparecen chicas desaparecidas, ¿no? Chicas desaparecidas, nos llegan
las fotos por las redes, las están buscando, y en muchos casos, conozco de cerca la situación del Bajo Flores, son víctimas de redes de trata, ¿no? O sea que esto, ahí lo vemos como realmente, digo, cuando bajamos los casos a situaciones más cotidianas y más del tipo de, bueno, nos puede pasar a todos o a todas, me parece que ahí generamos un poco más de empatía hacia este tipo de información, la acercamos más a los lectores, lectoras, perdón, pero vengo de gráfica y ese es mi público, y hacemos que esas historias sean más cercanas, ¿no? Entonces me parece importante eso, bajar como a la cotidianidad, a la cercanía, y no quedarnos con el caso de países lejanos o extranjeros, ¿no? Luego, una cuestión, en quién enfocamos la nota, como decía al principio, es importante visibilizar quiénes son las víctimas, pero tampoco podemos olvidar cómo es que se sostienen estas redes de trata con connivencia de las fuerzas policiales, políticas, etcétera, ¿no? Es una parte importante, es una parte importante a visibilizar, la más difícil, y también el otro gran tema, por lo menos en la trata con fines de explotación sexual, que es lo que yo he trabajado, es visibilizar a quienes son los consumidores de este tipo quiénes son los consumidores de prostitución que de alguna manera favorecen o fomentan o hacen que esto se pueda seguir sosteniendo. Y ese es un debate como mucho más profundo, que después ya cuando termine vuelvo a eso. Y luego hay un tema con el lenguaje, me parece que no podemos descuidar, todavía hay algunos medios que siguen hablando de trata de blancas, por ejemplo, y eso remite a una discriminación étnica, ¿no? Sabemos que la trata no es de personas blancas, no es de mujeres blancas, es de todas las etnias. Eso remite a lo que pasaba en el siglo pasado, cuando las mujeres tratadas eran polacas o de origen europeo, ¿no? Pero tenemos que hablar de trata de personas, no de trata de blancas, y después hay algunos términos para usar, que se vienen proponiendo desde distintas organizaciones y distintos espacios, hablar de explotación sexual, de víctima de trata, y también volviendo al tema de quién consume, en España, por ejemplo, se propone hablar de putero o prostituidor. Acá en Argentina las organizaciones hablan de prostituyente, que son términos a incorporar, o claramente proxeneta o explotador sexual, no hablar, por ejemplo, de empresario del sexo o dueño de un burdel o prostíbulo, porque son términos que de alguna manera naturalizan el negocio de la explotación. Y acá me voy al último punto, después no quiero extenderme demasiado, cualquier cosa después volvemos, que es el tema de la prostitución. En general se plantea que la trata de personas, fines de explotación sexual es una cosa y la prostitución es otra, como si no estuvieran ligadas, ¿no? Como todo lo malo sucede en la trata, y la prostitución es todo perfecto. Creo que hay una romantización de la prostitución en los medios de comunicación, desde la película Mujer Bonita para acá, podríamos hacer un rastreo de informes sobre el tema, donde se ha festejado, se ha romantizado la prostitución, como si la prostitución fuera salir a cenar con Richard Gere, ¿no? Ocultando la violencia, el consumo problemático de drogas, y como decía al principio, las consecuencias más extremas que tiene para los cuerpos y las vidas
las mujeres y personas trans que están en estas situaciones. En los medios, habitualmente, como decía, se romantiza reproduciendo ciertos mitos que hay en torno a la prostitución, sin cuestionarlos, como por ejemplo que es la profesión más vieja del mundo, entonces como, bueno, que lo vas a cambiar, digamos, o lo vas a cuestionar, y esto se basa también en esta noción de que los hombres necesitan sexo, que un poco lo vimos, ¿se acuerdan? Hace un mes, el fiscal, en el caso de la manada, la violación en manada en el sur, que habló de desahogo sexual, tiene que ver con ese mito, ¿no? Con ese mito de que los hombres necesitan desahogarse sexualmente, no pueden contenerse, entonces la prostitución sería como una especie de servicio social, si se quiere, ¿no? Después está la cuestión de que las mujeres eligen la prostitución porque les gusta prácticamente. Sabemos que hay mujeres y personas trans que la eligen, son las menos, hay muchas que lo eligen dentro de un marco de posibilidades y, como decía al principio, de vulnerabilidad absoluta, ¿no? Donde no hay posibilidades de elegir nada. Y los medios muchas veces naturalizan esto. Notas, por ejemplo, donde dicen que una mujer le dijo al dueño de un prostíbulo, lo estoy leyendo, le dijo que no iba a trabajar más y él la golpeó hasta dejarla inconsciente, pero en la misma nota dice que ella trabajaba por su cuenta, ¿no? Bueno, esas cosas no pueden suceder, tampoco puede suceder naturalizar la explotación de niñas, niños y adolescentes. Y todavía hay medios que hablan de niñas prostitutas, ¿no? Sabemos además que muchas mujeres que están en prostitución ingresaron siendo menores de edad, ¿no? Eso es algo que hay que saber y hay que conocer y está bien que se diga también. Bueno, nada, esto es un tema muy complejo. Lo que quiero decir es que no planteemos las cosas muy linealmente, es un tema complejo, hay que profundizar y hay que escuchar a las víctimas, y hay que escuchar a las víctimas, me parece que sin revictimizarlas, pero sí dándoles voz para que planteen sus necesidades y cuál es su visión acerca del tema. Bueno, espero con esto más o menos hice una gran introducción. Buenísimo, Sonia, la verdad que abriste muchos temas interesantísimos. Por un lado, mantuviste el foco bien en el periodismo, que es muy, muy importante. Antes de darle la entrada a Pablo, quiero aclarar lo más importante, capaz, para todos los que están escuchando, que por supuesto va a haber un espacio para preguntas y respuestas, y si Sonia y Pablo son tan amables, vamos a abrir la sesión, digamos, para que participen más gente. Yo particularmente dos cositas nomás quería señalar. Una, esto de que remarcar lo que dice Sonia sobre cómo estos temas siempre aparecen en la sección de policiales, y a eso le agregaría que muchas veces los periodistas de policiales no están preparados ni en temas de género ni en temas de digamos más sociológicos, y tienden a ir a la cosa dura de la aventura y de la película, ¿no? Por otro lado, quería contar que yo, cuando tuve la suerte de manejar los Wikileaks, estos documentos del Departamento de Estado que entregó a Estados Unidos, una de las cosas que me llamó la atención es que, fuera de los temas empresariales o políticos, el tema de la trata estaba ahí arriba, con el tema de tráfico de drogas, entre los que más cables había suscitado entre Argentina y Estados Unidos, todo tipo de lobby para leyes y demás, trabajos que se hacían conjuntamente, y eso no se ve habitualmente reflejado, ese nivel de importancia
en la sociedad, ¿no? Pareciera que queda solamente en una cosa entre diplomáticos. Y lo último que quería decir, que me parece muy interesante, digamos, cuando Sonia habla todo el complejísimo debate que existe sobre la prostitución, ¿no? Que sin embargo el tema de trata de personas, creo que hay un acuerdo mucho más importante. En general hay consensos con respecto a que la trata debería ser ilegal, debería castigarse y qué sé yo. Y sin embargo en los medios tendemos a hablar mucho más de prostitución, que es un tema donde hay muchos puntos de vista y es más complejo, que el tema de la trata, donde hay mucha más consenso y unanimidad hasta sobre cómo debería tratarse. Nada, son un par de cosas que me dejó la riquísima exposición de Sonia, y le doy la palabra a Pablo ahora. Si podés apretar... Ahí está, estaba silenciado. Bueno, buenas tardes. Primero, saludarlos y agradecerle a FOPEA y a los organizadores. Lo digo con un poco de pudor, digamos, compartir con Sonia, con Santiago, el panel. La idea que tengo es compartir mi experiencia como periodista, lo que puedo ver desde el oficio de periodista, cómo hemos ido aprendiendo y qué cosas creo que tenemos que aprender todavía para contar historias relevantes que involucren a la trata de personas. En base a la experiencia y a la autocrítica también, digamos, porque en esto no solo yo como periodista hombre, nos tenemos que deconstruir y construir, estamos aprendiendo todo el tiempo, por suerte, y si bien hay mucho camino por recorrer, hay un camino recorrido que ha sido muy enriquecedor. Hay 3 ejes, creo yo, importantes como en el oficio periodístico, que son importantes tener en cuenta para contar historias sobre trata de personas. Es primero cómo hallar esas historias, cómo enfocarlas y cómo contarlas. En el tema de cómo hallar las historias, los datos o las denuncias que se pueden hacer, yo le llamo historias. En realidad, en la trata de personas le hemos puesto ese rótulo hace bastante poco, pero son historias que han convivido todo el tiempo con nosotros. Lo que pasa es que no teníamos nomenclado como trata de personas, y muchas veces, por cuestiones hasta folclóricas, hemos convivido sin darnos cuenta de lo que estaba ocurriendo. Para hacerlo tangible, cuento lo que pasa en Mendoza con la trata laboral. Todos saben lo que es la Fiesta Nacional de la Vendimia, lo que es la vendimia y lo que es el agro mendocino. Bueno, Mendoza es el principal destino de los trabajadores migrantes, tanto que son parte del guión de la Fiesta Nacional de la Vendimia, con un rasgo bastante xenófobo. ¿Por qué? Los inmigrantes europeos son en general los dueños de las bodegas en Mendoza y en la Fiesta de la Vendimia. Los inmigrantes bolivianos son en la misma Fiesta de la Vendimia, y es una reproducción cultural de lo que ocurre, quienes trabajan la tierra. Esa folclorización de lo que es la industria del vino y el trabajo de la tierra tiene un trasfondo que no hemos sabido ver o lo supimos ver tarde. Que muchas veces esos trabajadores migrantes son parte de redes que utilizan esa fuerza de trabajo sin respetar ningún derecho, digamos. En general no hay grandes denuncias dramáticas sobre eso, pero si uno hila fino, hay organización atrás, hay una empresa que los contrata, y hay personas que tienen derechos vulnerados, que si uno lo conoce, viven en condiciones que son tremendas, digamos, desde niños que se crían en la intemperie, hasta personas que trabajan solo por la comida, que, insisto, se folclorizó históricamente en Mendoza, pero que cuando uno abre los ojos y empieza a hilar fino, se da cuenta que hay derechos vulnerados. Y que, ¿por qué no? Más allá de que si una autoridad o no lo califica como trata de personas, ¿por qué no abordarlo ahí? De esa manera, con ese andamiaje legal y también de enfoque periodístico. Lo que quiero decir con esto es que, justamente, que no hace falta que una autoridad le ponga el rótulo de trata de personas para abordar el tema, sino que muchas veces convivimos y naturalizamos esa realidad, y como periodistas no nos damos cuenta que la historia está ahí, en esa folclorización que hacemos del trabajo, en el caso de Mendoza, el trabajo de los migrantes, que tienen derechos vulnerados, que no tienen acceso a mínimas condiciones de vida y que son parte de nuestra vida cotidiana. Ocurrió ahora
contexto de pandemia, es una anécdota, que muchos de esos trabajadores migrantes quedaron varados en la calle, literalmente, y no se hacía cargo nadie, se terminó haciendo cargo el Estado más o menos, pero nunca las empresas que los había contratado. No estamos hablando de grandes organizaciones que contratan gente, sino pequeños contactos que traen gente o de otras provincias o de otros países, países limítrofes, generalmente Bolivia, que vulnerando todos estos derechos, contratan o subcontratan para empresas. Esas empresas nunca, por supuesto, respondieron. En la misma búsqueda de historias, a mí me gusta ser autocrítico, digamos, hay muchas dificultades de tiempo y demás, pero a mí me gusta referirme a las dificultades que son autoimpuestas, digamos, por parte de los periodistas, y que tiene que ver con la haraganería, digamos, o la pereza que tenemos como periodistas para encontrar esas historias. Muchas veces nosotros tenemos hoy mucha más facilidad para acceder a datos, pero mucha más pereza para encontrar historias. Y yo creo que, y esto en base a la experiencia y también a la autocrítica, es imposible abordar el tema sin estar en la calle, sin estar con los trabajadores migrantes, conociendo su realidad, sin tratar de hablar con las víctimas, con la complejidad que eso tiene, digamos, porque en la trata de personas muchas veces las víctimas no se consideran víctimas y es mucho más complejo, pero me parece que para hallar historias, la primera autocrítica y el primer desafío como periodista es buscarlas, básicamente. O sea, es imposible abordar el tema sin estar en la calle, me refiero a hacer periodismo, digamos, estar a hablar, buscar, sondear sin filtros. Y el otro problema estructural que yo veo en el abordaje y en la búsqueda de esta historia, cuando está la trata de personas, que es un negocio, es que el poder, la mayoría de las veces, es parte del problema y no la solución. ¿Y qué pasa? El periodismo, hay una tendencia cada vez más creciente de usar al poder como fuente. ¿A qué me refiero al poder? Puede ser la fuerza de seguridad, las fuerzas políticas o las mismas empresas. Si esas son nuestras principales fuentes, probablemente la lectura que podemos hacer o la reconstrucción de esa historia va a estar distorsionada. Y ahí puedo contar algunos ejemplos rápidos para no aburrir. Volviendo a la Fiesta Nacional de la Vendimia, hace unos años, en Mendoza contamos que había un lugar que funcionaba, de hecho se llamaba VIP, era una especie de prostíbulo que estaba enfrente al principal hotel de Mendoza, el ex Hotel Plaza, el Hotel Hyatt, que era obviamente un prostíbulo conocido por todo el mundo. Quien lo regenteaba terminó condenado por 8 años por trata de personas, pero en el juicio, digamos, nosotros contamos en su momento, había escuchas telefónicas donde, por ejemplo, en plena Fiesta Nacional de la Vendimia, el regenteador, que se llama Sebastián Solé, hablaba con la gente del Hotel Hyatt en este caso, diciendo que le enviaba a las chicas que los políticos les habían solicitado. Fiesta Nacional de la Vendimia, toda la plana política del país en Mendoza, eso quedó registrado, está sentado en la causa judicial, Solé fue condenado, pero obviamente nadie siguió la pista política. ¿Quiénes eran las personas que eran parte del trato, parte del negocio, como clientes, entre comillas, que eran estos dirigentes políticos? Lo mismo pasó con la policía. Ese lugar funciona a una cuadra de la sede de la Policía Federal. Uno podría decir, ponen un prostíbulo a una cuadra de la Policía Federal. ¿Qué riesgo? No, en realidad, ventaja para ellos porque obviamente había connivencia. Alcanzó en la justicia federal para que el comisario de la Policía Federal diga, no me acuerdo, para exculparlo de todo. Y nadie siguió la pista del poder. La pista del poder, en ese caso, también era la Policía Federal. Es decir, hubo una condena, sí, hubo una condena, a quien aparecía regenteando ese lugar, pero no se siguió nunca la pista del poder, y esa es una de las grandes dificultades que creo que tenemos para abordar la trata de personas y buscar historias en serio. Bueno, el segundo eje es lo que quería comentar, tiene que ver con el enfoque. Así como unos cientistas sociales dicen que el punto de vista hacia el enfoque, bueno, en periodismo el enfoque hacia la historia, a la nota. Y ahí creo que uno de los grandes desafíos, esto lo digo también con mucha autocrítica, es pasar
como ocurre con muchos temas sociales, pasar del retrato, la descripción, a veces hiperrealista que hacemos de las situaciones, por ejemplo, como puede haber sido un lugar de trata de abuso sexual, o, comentaban los trabajadores migrantes, el excesivo adorno de los enfoques para describir situaciones, a investigar el fondo de la cuestión. Es decir, no solamente describir, que a veces es llamativo y es atractivo para el relato o para llamar la atención de la audiencia, sino tratar de investigar el fondo. Y ahí creo que hay algunos ejes que son claves para tener en cuenta y que diferencian probablemente el abordaje de un tema de trata de personas a lo que es una nota más circunstancial de una realidad social. Primero, es que, y esto es el enfoque que hay que darle, no cómo contarlo, es que las personas somos reducidas a meras mercancías, digamos, para quienes están en esa industria. Es decir, las personas son una mercadería que se vende, se compra y que funcionan bajo ese mecanismo. Ocurrió en un momento que había una corriente de migración de Colombia hacia Argentina, particularmente en Mendoza. Eso se vio como un negocio y hubo explotación sexual de mujeres colombianas. Probablemente por el contexto económico, puede ocurrir lo contrario con mujeres argentinas, dado el contexto económico, que sea las mujeres argentinas o la mano de obra argentina sea parte o sea mercancía de la industria de la trata para exportar. Eso en general, las personas con la trata de personas se mueven o son tratadas como mercancías, y hay que entender que se mueven bajo esa lógica para tratar de descubrir cómo funciona esa trama. Lo digo no para yo reducir a las personas a mercancías, sino que así son tomadas, y es la forma de entender el negocio, que de eso se trata, digamos. La trata de personas busca hacer dinero de una manera ilegal, y la manera más dolorosa que uno puede concebir, que es reducir a meras mercancías a las personas. Otra clave, me parece, para enfocar las notas es entender los contextos globales, y tiene que ver con esto, con que la economía o los contextos económicos favorecen o desalientan esa industria, así como ocurre con otras industrias legales, como puede ser el narcotráfico, o incluso con industrias legales, como puede ser la exportación o importación de mercancías legales. ¿A qué me refiero? A que contextos de crisis, contextos de vulneración de derechos institucionales, favorecen la trata de personas, en cualquiera de sus rangos. Si un país es vulnerable, si un país no controla, si un país tiene una crisis social aguda, probablemente su población más vulnerable pueda ser víctima de este tipo de delitos. Y volviendo a las leyes de la economía, si funciona la mercancía, que son los seres humanos, va a funcionar probablemente, porque eso ocurre de manera dolorosamente creativa, la forma de vulnerar controles y demás para que ese intercambio de mercancías, que son las personas, para los tratantes, funcione. Y el último eje que me parece importante para el enfoque de las notas, y eso sí nos involucra ahí sí como periodistas, y no para tomar el lenguaje de quienes son victimarios en este caso, es que estamos tratando de historias humanas, de personas, y que nunca podemos dejar de lado, para enfocar esas notas, la dignidad de esas personas. La dignidad de las mujeres, la dignidad de los niños, la dignidad de los hombres que son víctimas de trata. ¿Esto a qué se refiere? A que tienen voz, como decía Sonia, que hay que respetar su intimidad, que hay que respetar el enfoque humano, y no por adornar muchas veces una nota, trascender la frontera de la propia intimidad de las personas. Es decir, es un negocio, es una industria ilegal de las más miserables que hay, que tratan a las personas como mercancía, que vulneran todos los derechos, pero nosotros como periodistas tenemos que tener en cuenta que estamos contando historias humanas, digamos. Y la delgada línea está entre sensibilizar y saber contar historias, y respetar la dignidad de las personas. El tercer eje que comentaba, que me pareció importante para tener en cuenta, es cómo contar las historias. Y ahí vuelvo al autocrítico, porque me ha pasado de arrepentirme o de haber cambiado notas por completo
cuando me daba cuenta que estaban mal redactadas, pensando no en lo que estaba contando o la importancia de lo que estaba contando, sino en el rédito personal. ¿A qué me refiero? Que muchas veces hay en las historias de trata, que son, insisto, historias de vulneración de derechos y demás, un exagerado celo por el lucimiento personal y algunas veces quedando en segundo plano la necesidad de profundizar en lo que se está denunciando. Pasa, por ejemplo, en el caso de las historias relacionadas a la trata con fines de explotación sexual. Ha ocurrido, uno puede leer las notas, y me ha pasado a mí como periodista escribirlas, que hay una exagerada sexualización de los relatos, tomando muchas veces las características físicas de las mujeres que son víctimas como parte del relato, y si se quiere, eso casi que legitima indirectamente parte del delito que se está cometiendo. Es decir, hacer referencia exagerada, que me parece que es un vicio común del periodismo en ese sentido, a las condiciones físicas de las víctimas, no hace más que profundizar, si se quiere, el enfoque que la sociedad tiene sobre las mujeres y las mujeres que son víctimas de trata de personas. En el mismo sentido, digamos, vuelvo a tratar de evitar el lucimiento personal y la exagerada descripción que muchas veces tenemos de las situaciones o de las personas por ir al fondo, tratar de contar los contextos, tratar de entender los contextos de las víctimas, los contextos en los que se produce el delito, en los contextos en los que se configuran las redes de trata y demás. Todo, digamos, tratando de poner, como decía recién, ponderar la dignidad de la persona, porque en el fondo de eso se trata, de contar historias humanas de personas que sufren y personas que son víctimas de un delito de los más miserables que se pueden cometer, que es reducir a carácter de mercancía a las personas. Era eso más o menos los ejes que quería comentarles, digamos. Después si quieren, si hay preguntas y demás, podemos contar algunas experiencias personales, digamos, que de haber abordado el tema tanto de explotación laboral como de explotación sexual, de qué desafíos representa y cómo uno después de publicar se da cuenta que cuánto nos queda por mejorar. Retomo lo que decía Sonia al principio, del tema del uso del lenguaje, de cómo por suerte los periodistas estamos aprendiendo a cambiar los enfoques y a mejorar de alguna manera la transmisión de la información y de las historias en este sentido. Y que bueno, era eso más o menos lo que quería comentarles, y cualquier cosa estamos acá en contacto. Muchísimas gracias, Pablo. La verdad que primero invito ahí, como ya tenemos una pregunta de Majo Grillo, si pueden ir usando el chat para hacer las preguntas que quieran a las personas. Yo quería nada más que decir que si hay algo de esta charla que me pareció re interesante, es cómo se complementan las dos presentaciones, porque me parece que Sonia de alguna manera armó un marco teórico y Pablo fue a ejemplos muy concretos, y hay muchos puntos en común. Creo que lo que quiero destacar de lo de Pablo es esta idea de la tradición y de la naturalización como explicaciones para justificar o quitar la importancia o desviar el foco de atención sobre este tipo de problemas, ¿no? Como es en el caso del Festival de la Vendimia. Pero me parece muy importante, yo me anoté dos palabras que no las pronunciaron ninguna de ellas, pero que creo que va a ir las dos presentaciones, ¿no? Por un lado poco y por otro lado superficial, ¿no? ¿Cómo es la cobertura nosotros como periodistas, ¿no? Yo creo que Pablo mencionó un montón de oportunidades donde se podría tener un enfoque de explotación y de uso de tráfico de personas, y sin embargo por ahí no lo vemos como tales, ¿no? Él explicaba el tema de los chicos bolivianos y demás. Y superficial porque, de vuelta, volviendo a lo que también había mencionado Sonia, ¿no? Pareciera que siempre nos quedamos, cuando las pocas veces que lo hacemos, nos quedamos con el proxeneta
o con el traficante, y no vamos, es imposible que funcione una red de esta dimensión a nivel mundial, con ramificaciones importantísimas en todos los países, incluida la Argentina, si no tenemos involucrados también a la policía, si no tenemos involucrados a los políticos, a los grandes empresarios, a los organizadores de estos festivales y demás. Entonces me parece que hay mucha coherencia entre lo que venimos escuchando. Creo que es muy educativo porque nos está dando maneras de encontrar historias, nos están dando el lenguaje con cual contarlas y el enfoque, con lo cual es a la vez nos ayuda y nos educa mucho, pero también nos da herramientas para usar en nuestro oficio. Así que le agradezco mucho a Pablo, y voy a la primera pregunta, que repito es de Majo Grillo, la directora ejecutiva y factotum de esta reunión. ¿Qué predisposición tienen los funcionarios para colaborar con las investigaciones periodísticas sobre el tema, especialmente en las provincias? Es a los dos dirigida la pregunta. ¿Querés arrancar vos, Sonia? La vi, es la pregunta, y estaba pensando, me acordé del juicio por Marita Verón, ¿se acuerdan? Hace unos cuantos años en Tucumán, donde yo estuve en el juicio y nos sorprendió esa sentencia en la que salieron todos absueltos, y fue lo que provocó la modificación de la ley de trata. Digo, ese es me parece que es una escena que muestra lo que suele suceder o lo que es más habitual entre los funcionarios, ¿no? La poca predisposición y lo difícil que es de investigar este tipo de delitos. Pero por supuesto que hay gente que lo hace, y seriamente, pero me parece que la generalidad es que no, y entiendo que en las provincias es todavía más difícil. Y solo para aclarar, que creo que ninguno de los dos lo dijimos, pero en Argentina tenemos una ley de trata que persigue este delito, y en cuanto a la prostitución, en la Argentina, nuestro país es abolicionista. Esto quiere decir que no persigue a la prostitución, sino a la explotación de la prostitución ajena. O sea, ese es como el marco legal. Pero el marco legal está, y como todo el mundo sabe, siempre se encuentran formas de sostener esto en la clandestinidad y funcionando, porque obviamente el poder, los distintos poderes están en connivencia, pero como decía al principio, es muy difícil lograr investigar y colaborar, y lograr alguna colaboración seria. Trabaja muy bien la Protex, que está a cargo de Marcelo Colombo, que recibe las denuncias acá en la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, son, me parece, personas o espacios puntuales que trabajan bien en estos delitos. ¿Pablo? Sí, hay como varios planos. Primero, yo lo decía recién, que el problema de investigar al poder cuando el poder es parte a veces del problema. A nivel institucional es clave que es verdad que hay una ley, que la ley puso de relevancia y puso una agenda al tema, y como que le puso un rótulo a unas realidades que ya se vivían. Eso sirvió mucho, y fue de parte, esa ley producto de la presión social y demás, pero a nivel institucional hubo respuesta. Les cuento el panorama más o menos en Mendoza. Hubo un momento donde la Justicia Federal de Mendoza cumplió un rol muy importante, con unos fiscales que son parte de la Protex y demás, poniendo de relieve el tema, pero hay un tope, que es lo que te comentaba recién, en cuanto a que el poder a veces es parte del problema. Y hasta dónde han llegado, si se quiere, las investigaciones judiciales, y a veces también periodísticas, que no se han animado o no han podido trascender hasta dónde llega digamos, la connivencia del poder
con la trata, digamos. Ocurre muchas veces con la policía federal en particular, con algunos casos acá en Mendoza, con la policía provincial también. Ha ocurrido con el poder político, claramente, y también con el poder empresario. En algunos casos que ha habido acá de hoteles de lujo y demás que han sido parte, o por ser parte o por omisión de redes de trata de personas cuyas investigaciones nunca han avanzado más allá. Hay una estructura institucional que de alguna manera funciona de manera acotada, con pocos recursos y demás, sobre todo para asistir víctimas, que producen datos, pero entiendo que hay, y creo que quizás es un enorme desafío para el periodismo que tiene que trascender esas barreras que te ponen. Hay un tope en cuanto a dónde llegas en esa escalera de responsabilidades, ¿no? Cuando se toca al poder, que es parte para mí ineludible para que ocurran este tipo de delitos, no se avanza más allá. Incluyo ahí también al poder empresario, por supuesto, a las empresas, las cámaras empresarias. Hablaba de la vendimia, las cámaras empresarias de la industria del vino y demás, la cámara empresaria de la industria hotelera en su momento también, y vuelvo a las fuerzas de seguridad, a la justicia y al poder político. Hay como un acompañamiento porque es políticamente correcto, pero no se ha ido al hueso de alguna manera, incluyo el periodismo como en esa carencia para trascender las responsabilidades. Muchas gracias a los dos. Ahora tenemos una pregunta de Martín. ¿Qué porcentaje de casos se resuelven favorablemente para las víctimas? Si es que someramente se tienen estas cifras. ¿Y cuántas veces también ha sucedido que detrás de las redes se encuentra el poder? Bueno, han hablado los dos del tema. ¿Querés arrancar vos, Pablo? Sí, en cuanto las víctimas, cuento más o menos cómo es el proceso institucional de abordaje. Hay tanto programas nacionales, pero hay un programa local de abordaje, de asistencia a las víctimas de trata, que ahí también hay un tope, digamos, que perjudica muchas veces las denuncias, la investigación, y que las víctimas se reconozcan como víctimas. Eso es algo muy, muy complejo, al menos en lo que he visto yo. Ese sistema de asistencia incluye primero la posibilidad de la denuncia anónima, la posibilidad del resguardo físico y económico, pero por un periodo de tiempo acotado, y ese periodo de tiempo acotado es lo que complica muchas veces que las víctimas accedan a querer estar en esos programas. Y después la reinserción, que es lo más difícil. Yo ahora no tengo estadística, tenía que haberla buscado, pero en su momento estaban, de cuántas personas han sido asistidas en esos programas y demás. Pero insisto que hay un problema conceptual, digamos, de cómo el Estado tiene que abordarlo, que tiene que ver con un tema personal, de que las víctimas se reconozcan como víctimas, que se animen a decir que son víctimas, porque eso trae muchas consecuencias. A nivel de la explotación laboral en el campo ocurre, y mucho más con las mujeres, que son la mayoría de mujeres víctimas de trata para explotación sexual. Es muy complejo que se reconozcan como víctimas desde el orgullo personal o el dolor personal hasta el temor a quedarse sin una fuente de ingreso, y muchísimo más complejo la reinserción posterior, que es a donde probablemente esté fallando el Estado. Hay asistencia temporal, física, hay casas donde pueden ir y demás, y asistencia económica, también temporal, pero que muchas veces no alcanza para esa reinserción que necesitan en un mundo nuevo, que puede ser un trabajo digno, donde se respeten sus derechos y demás. Eso lo he notado mucho como periodista cuando me ha tocado abordar mujeres que son víctimas y están en proceso, digamos, o sea, están siendo víctimas en ese momento, y mujeres que han salido de una red y muchas veces vuelven a caer porque no tienen forma de reinsertarse. No tengo el dato estadístico, pero sí ese dato conceptual me parece que es importante, porque hace también a la complejidad que tenemos como periodistas a veces para abordar y encontrar esas historias, digamos, que las personas que son víctimas muchas veces no se les soluciona el problema con la denuncia. Muchas veces o le traen más problemas o los mantienen, y eso es muy doloroso también como periodista, ¿no? Cuando uno se da cuenta de eso. Tal cual, tal cual. Sonia.
Bueno, Pablo lo describió muy bien. El circuito, yo los datos que encontré es que del 2012 hasta ahora, que es desde cuando se modificó la ley de trata, hasta ahora fueron rescatadas unas 15.000 víctimas de trata con fines de explotación sexual. Estos son los datos de la línea 145, que es el programa de asistencia, ¿no? Es un número, son varios años, sí, es un número un poco bajo en relación a la magnitud de este delito, y como decía Pablo, es muy difícil la reinserción, sobre todo, por eso muchas mujeres a veces no se reconocen víctimas porque tienen naturalizada la explotación, otras veces porque están amenazadas. Ustedes saben que una víctima de trata muchas veces, o algunos de los mecanismos que tienen para tenerlas es sacarles la documentación, amenazarlas, golpearlas, drogarlas, amenazar a su familia, etcétera. O sea, no es fácil decir alegremente, bueno, voy a denunciar, aunque el Estado ofrezca ciertas garantías, ¿no? Y después, en el tema de la restitución, muchas veces con víctimas de otros países, se ofrece devolverlas, digamos, a sus países. El problema es que, o incluso a sus provincias de origen, el problema es que vuelven al mismo entorno del que salieron tratadas, porque el entorno no les daba oportunidades de hacer de otra cosa, y cayeron víctimas de creer en ofertas ilusorias o en distintas situaciones, ¿no?, por las que han caído víctimas de trata. Con lo cual es muy difícil, y por eso creo que el gran desafío es que realmente el Estado pueda ofrecer alternativas serias para la supervivencia, más que para la supervivencia, para que tengan una vida digna, ¿no? Que todas las personas puedan tener una vida digna y no caer en este tipo de situaciones. Bueno, antes de seguir, no sé, María José, ¿querés leer algo de Verónica? ¿Tenés algo ahí que seguir, o tenemos también un cuestionario muy rico? Podemos seguir derecho, ¿eh? No, te diría que sigamos con las preguntas, Santiago, porque si veo bien el material de Verónica, es muy conceptual, es decir, tiene muchas imágenes que solo ella obviamente puede interpretar y llenar de significado. Así que lo que sí les propongo es que le pidamos a Verónica que luego a los que se inscribieron en el taller les envíe el material que ella tiene, la presentación que hizo en función de las investigaciones que ha hecho, como para dar un seguimiento a lo que se trate hoy en el taller, que haya un envío de material por email. Te iba a pedir eso justamente, que nos hagan llegar el material, que estamos todos muy interesados. Perfecto. Tenemos una pregunta de Karina Zangaro. Buenas tardes. Mi consulta es sobre hasta qué punto podemos informar sobre los casos que se encuentran en investigación. Siempre me planteo cuál es el límite para no entorpecer el proceso judicial. Muchas gracias. Sonia, ¿querés arrancar vos esta? Bueno, creo que en eso es un acuerdo, por mi experiencia, eso es un acuerdo que hay que manejar con la fuente de información y charlar en el propio medio, ¿no? O sea, conversar en qué momento sería adecuado y de qué manera sería adecuado dar difusión a un caso. Esto me parece que sirve en general para casos de trata u otro tipo de situaciones donde la investigación judicial está en curso, y a veces lo que puede lograr la difusión en un medio de comunicación es mucho más grande que otras instancias, digamos. O sea, lo que un medio impacta
puede empujar una causa o puede hacer que no siga su curso. Entonces, me parece que esas son cuestiones que se tienen que conversar con la fuente y acordar con la fuente y con el medio. En mi caso, yo lo he conversado con mi jefe directo, digamos, mi editor directo, para ver de qué manera podemos difundir o no casos que son en general delicados, ¿no? También el medio tiene que estar dispuesto a, a publicar sobre ciertos temas. A veces hay medios que no lo están, porque también son parte, digamos, ¿no? Entonces, es eso, mucho más que eso no tengo para decir. Pablo. Sí, ahí está bueno, digamos, abordarlo porque es una realidad que cuando hay un tema, hay como varios planos, que puede ser una investigación más a fondo, que puede esperar, o la coyuntura. En el día a día hay, digamos, sobre todo cuando hay un hecho intempestivo, puede ser un allanamiento o un caso de trata que se detecta y demás, hay o negociaciones reales, negociación me refiero a diálogo, como para no entorpecer una investigación que está en proceso, y también tácito, cuestiones tácitas, que decir, bueno, obviedades que uno tiene que tener en cuenta para no ni entorpecer una investigación que muchas veces lleva tiempo y demás, y hay un bien superior que es lo que les pasa a las víctimas. Cada vez que nosotros publicamos algo, eso tiene consecuencias negativas, positivas y demás para mucha gente, pero sobre todo para las víctimas. Entonces, el bien superior a cuidar en ese caso, que muchas veces lo perdemos de vista por la locura de publicar rápido y demás, es qué les pasa a las víctimas una vez que se publica. Cuando se publica, generalmente hay repercusión inmediata y demás, pero en algún momento yo no trabajo trabajo en medio digital, dirijo un medio digital que tiene parte de la misma lógica de gráfica, pero tiene la inmediatez de otro tipo de medios. Cuando se apaga la cámara, por decirlo de una manera, a las víctimas le siguen pasando cosas. Entonces, ese bien superior es una de las principales cosas que hay que tener en cuenta, el bien superior de cuidar a las víctimas en ese sentido. El momento de publicación es un tema, tiene mucho que ver con eso, si es una investigación de fondo, si es una cuestión de coyuntura, y también qué publicar. Si uno sabe que va a haber un allanamiento en determinado lugar, no publicarlo antes, pues va a estar entorpeciendo. Si sabe que va a un allanamiento, saber que las víctimas están en estado de shock, probablemente, más que el victimario, y tenerlo en cuenta. Es decir, hay varias cosas que tener en cuenta, que uno a veces no las analiza tan detenidamente, sino que van ocurriendo. Pero que son parte, digamos, del esquema de abordaje de temas tan delicados como estos. Es verdad lo que decíamos al principio, que muchas veces históricamente se han abordado de la misma manera que los temas policiales. Es decir, hay un allanamiento y se aborda como si fuera un allanamiento en búsqueda de armas. Y resulta que la mercancía que están buscando son personas. Y ahí es donde voy al bien superior, que es cuidar a las víctimas o ver cuánto podemos cuidarlos, porque siempre, siempre tiene consecuencias para las víctimas, sobre todo después de la publicación. Me parece que eso es importante. Sí, yo iba, si me permiten meterme ahí, dos cositas nada más. Una la mencionó Pablo, que es el tema de los allanamientos, ¿no? O sea, como dice Sonia, esto es para toda investigación judicial, no es solamente para el tema de trata, pero obviamente si te enterás de un allanamiento antes de tiempo, no lo publiques. Hoy en día inclusive los medios son, ya no es como antes, nosotros venimos de la gráfica que tenés un día entero, ahora muchas veces las noticias se pueden dar 5 minutos antes de que suceda. Entonces, primero eso, y el otro gran tema para mí, que siempre es una regla de oro, es cuando nos enteramos de una muerte, asegurarnos de que tenga tiempo los familiares de notificarlo antes de salir en los medios. No hay cosa peor que enterarse de un fallecimiento a través de un periodista, ¿no? Entonces, esas dos cosas, y después lo que decía un poco Pablo, de que cuando estamos hablando con personas, ¿viste? Y víctimas, no es lo mismo que hablar con un funcionario público. A mí, si un funcionario público me confiesa algo,
en una entrevista y después me llama y me dice, che, mira, eso era off the record. No, ya está. El off the record se pacta antes de lo dicho. Ahora, Exacto. cuando estamos hablando con una persona que tiene cero experiencia con los medios, que está ahí simplemente porque su hija resultó ser víctima de una red de trata o porque ella misma se encuentra, como dice Pablo, en un estado de shock en medio de un allanamiento, me dice algo, después me dice, che, mira, si esto lo escucha mi mamá, se va a morir. Entonces me parece que hay que tener mucha diferencia en el tratamiento de una persona acostumbrada a tratar con los medios a una persona que se encuentra en el centro de la noticia por primera vez por una razón totalmente ajena. Esos son por lo menos estándares que yo siempre he tenido en cuenta y me parecía que por ahí... Sí, perdón, Santiago, en ese sentido, incluso me parece que cuando hablamos con víctimas, a mí me ha pasado hay de todo, hay víctimas que no quieren aparecer, hay víctimas que quieren pero sin su nombre, y hay víctimas que quieren que aparezca su nombre. Entonces eso es algo que hay que conversar mucho y hay que explicar y tratar de hacerles entender el impacto que esto puede tener en sus vidas, ¿no? Por supuesto que si no quieren dar su nombre, no lo podemos dar, pero además yo a veces no lo he dado incluso, aunque me han autorizado, porque consideré que no sumaba nada. A veces desde el periodismo pensamos que tenemos que decir todo lo que nos llega, y no tenemos que decir todo lo que nos llega, tenemos una responsabilidad como comunicadores y comunicadoras de lo que decimos, ¿no? Tenemos que pensar en el impacto, tenemos que pensar que si vamos a dar la dirección de la casa donde vive esa víctima, probablemente esto tenga muchas repercusiones negativas en su vida. Sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, porque estoy retomando algo que dijo Pablo y que me quedé pensando, que no lo dije, y es que cuando se habla de víctimas de explotación sexual, a diferencia de las víctimas de explotación laboral, pareciera que de alguna manera por el relato que se hace, se las culpabiliza. O sea, no es lo mismo ser víctima de explotación sexual que ser víctima de explotación laboral. La explotación sexual es estigmatizante para las personas, eso es nuestra sociedad todavía no cataloga o no mira estas situaciones con la misma vara, no lo mide de la misma manera, y la manera en que nosotros como periodistas mostramos contribuye o no a alimentar esa mirada prejuiciosa o a desmitificar. Me parece que el enfoque siempre tiene que ser desmitificar, enfoque de derechos, escuchar a las víctimas, bueno, eso. También te iba a decir, escuchándote, no, discúlpame Pablo, que me ha tocado también en algunos temas, en este caso de abuso sexual, que también las víctimas, si saben que son muchas las que dan el nombre, es distinto a si es una sola, ¿no? Si son 10, 15 personas, entonces también es importante conversar eso con las víctimas, como dice Sonia, tener, cada caso es individual y es importante verlo, pero sobre todo el diálogo y tener en cuenta los derechos y también la posición de las víctimas, y a veces hasta protegerlos más allá de la autorización que nos dan. Totalmente de acuerdo, Sonia. Sí, Pablo. No, justo coincido con eso, el hecho de que pasa cuando uno habla con niños también y adolescentes, de resguardar su identidad y demás, y saber que hay otro bien superior que es el derecho a expresarse, ¿no? Y cuando están ejerciendo el derecho a expresarse y cuando están hablando en shock, que uno sabe, eso te lo da la experiencia también, cuando dicen algo que lo dicen, que los puede perjudicar, o que lo dicen en shock y que realmente no te agrega valor periodístico, sino más de una manera espectacularidad. Lo que sí me golpea lo que decía Sonia, porque tiene toda la razón en cómo uno configura la lectura, también la escritura, lamentablemente, y tiene que desconstruirse y hacerlo de otra manera cuando se habla de mujeres que son víctimas de trata. Y
doy ejemplos, digamos. Cuando me toca investigar el tema del circuito o el recorrido que hacían mujeres colombianas para llegar a Mendoza y que acá eran explotadas y demás, la pregunta de mis compañeros cuando hablaba con las mujeres, y lo digo bien vulgarmente, ¿qué tal estaba? O sea, ¿qué tal estaba la mujer? Y de hecho, muchas veces las crónicas empiezan con la descripción física de la mujer, reproduciendo el modelo que hace que esas mujeres sean víctimas. Eso, cuando uno se da cuenta, es hasta violento para uno mismo, decir, ¿qué estoy haciendo? Digamos. Y me pasó en una nota que escribí para Fopea, tener que escribirla completamente entera, de nuevo, porque había incluido la descripción física de las mujeres como dato relevante, si son voluptuosas, no voluptuosas y demás. Y es real eso, digamos, esa configuración que termina reproduciendo el modelo que gesta que sean víctimas de trata, digamos. Y es verdad que es bien distinto, y ahí sí las mujeres son principalmente las víctimas, ¿no? Y a los periodistas que somos hombres, que vamos aprendiendo muchas veces esto, nos parte la cabeza cuando uno se da cuenta. Es cierto, Pablo, sobre todo los periodistas hombres tenemos que cuidarnos mucho de esa segunda violación, ¿no? Que es la violación Exacto. simbólica a través de los medios de comunicación, una vez que ya han sufrido, víctimas que ya lo han sufrido en carne propia. Y quiero destacar lo que dijiste, casi parece una obviedad, pero se nos pasó por alto a Sonia y a mí, ¿no? Por supuesto, menores de edad, ni el nombre, ni la foto, ni Exacto. nada, nada. O sea, su testimonio, si puede ser que sea a través de un especialista. Yo prácticamente ni trataría de meterlos en la nota, involucrarlos de ninguna manera, más allá de explicar lo que les pasó, ¿no? Pero muy bueno que saques el tema de los menores, Pablo, porque ahí sí hay que trazar una línea muy, muy firme. Eh, bueno, seguimos con la pregunta de Rubén Martini. ¿Es importante que el tema sea agenda de los medios, no solo cuando existen casos resonantes? Y si me permitís, Rubén, la voy a reformular un poco porque obviamente es importante, creo que si no pensáramos que es importante no estaríamos acá, pero me parece un poco lo que estás preguntando y un poco lo que ustedes han contado, es cómo hacer para incluir en la agenda historias sobre trata cuando no hay casos espectaculares, ¿no? Ahí me asiente Rubén, así que vamos por ahí. No sé quién arrancó la última, Sonia, ¿arrancás vos, Pablo, esta? Sí, y justo es buenísima la pregunta porque lo había notado para hablar de eso, de cómo estar en la agenda, ser persistente en la agenda y evitar que justamente la espectacularidad sea solo eso y después apagamos el tele y vamos a otra cosa. Y ahí a mí me pasa ahora como director de un medio digital que tiene un problema el medio digital, como lo tiene la televisión, que es medir la audiencia cuantitativamente y la tensión total que hay entre los temas que uno sabe que son importantes, que son relevantes, que tienen que estar, y digamos, la respuesta de la audiencia en ese sentido. Esa tensión que también te presiona como periodista para generar contenidos de calidad y que lleguen a la mayor cantidad de gente posible. Digo, son un montón de variables que parecen distintas, pero que son tensiones que hay adentro de una redacción. Primero tiene que haber creo sí, una decisión editorial, una decisión de los medios para sostener estos temas que son importantes. Hay temas ambientales que deberían estar, temas humanos que deberían estar más persistentemente como decisión editorial, más allá de la audiencia o no que puedan tener. Y hay otro tema que tiene que ver, y ahí soy muy autocrítico, con la formación que tenemos como periodistas, que muchas veces la carencia en la formación como periodista hace que también no seas cojonudo a la hora de tener tu propia agenda. Es decir, depender mucho para generar contenido y generar valor agregado de lo que te propongan y no de tu búsqueda. Esto lo veo todo el tiempo, digamos, y cada vez más en las redacciones, que es la dependencia o la falta de hormiguitas en los pies, por no decir otra parte del cuerpo, para ir a buscar las historias e insistir y pelearte conmigo, que en este caso que dirijo un diario, para que esté ese tema en la agenda. Digo, las carencias de formación o las carencias de vocación, ¿no?, a veces atentan con que estos temas persistan en el tiempo. A mí me pasa que
soy de abordar estos temas y ahora por una cuestión de gestión de la redacción los abordo mucho menos. Y no siento esa presión de otros periodistas que lo hagan, digamos. Es una cosa muy del día a día, pero me parece que hace también a la falta de persistencia de estos temas en la agenda de los diarios. No, por un lado, la decisión editorial de sostenerlo, que tiene que estar, y también la vocación y la atención que tenemos que generar como periodistas para que estén, digamos, e ir a la búsqueda. Muchas veces ocurre que el día de se trata el tema, pero al otro día ya nos olvidamos. O sea, hoy el día de la lucha contra la trata nos acordamos en una redacción, pero nos olvidamos al otro día. O nos acordamos cuando de la institucionalidad, sea la policía, gendarmería o el gobierno, anuncian que desbaratan una banda, digamos. Pero falta esa motivación de instalarlo por agenda propia, por búsqueda propia, por descubrir un dato, ir atrás de ese dato, por encontrar una historia y contarla y demás. Entonces yo en eso soy bastante autocrítico, que nos falta, digamos, como periodistas muchas veces, ir en esa búsqueda, digamos. Perder la comodidad de la redacción e ir a caminar la calle. Sí, Sonia. Hola, no veo si ¿me escuchan? Estás perfecta. Bueno, creo que la manera de sostener estos temas en agenda es seguir los temas. ¿Cómo seguimos los temas? Uno, como decía Pablo, caminando un poco la calle. En este contexto está difícil, pero bueno, simbólicamente caminar también quiere decir estar en contacto, para mí, con fuentes que trabajan estos temas para mantenernos actualizadas o actualizados, ver qué es lo que se está haciendo, qué investigaciones nuevas hay, acá o afuera, seguir gente, organizaciones sociales, gente que sigue estos temas especialmente, que hay muchas. Me parece que la agenda no se mantiene solo con casos, con historias rutilantes o historias donde tenemos toda la información para contar y se desbarató la banda y bla, 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 que es lo que tal vez es más atractivo. Yo creo que eso tiene que estar, pero también tiene que haber entrevistas con personas que clarifiquen acerca de este delito, tiene que haber investigaciones, tiene que haber opiniones, son distintas formas. Ahora, ¿cómo esto se mantiene en agenda? También no depende solamente de cómo un periodista o de que una periodista siga el tema y quiera escribirlo. Eso creo que todas acá sabemos que las negociaciones, según el espacio en el que trabajemos, son difíciles sobre qué queremos escribir y qué quiere el medio que escribamos. Eso es una puja constante. Y me parece que es un factor que influye también. Pero bueno, hay que insistir porque son temas que como decía al comienzo, se llevan la vida de muchas, la vida porque son asesinadas o porque son explotadas brutalmente y pasan situaciones terribles las personas que son víctimas de este delito. Sí, hay también, obviamente, fuentes, como bien decís, que se puede recurrir. Vos mencionabas al fiscal Colombo, que me parece una persona clave. Me permito agregar, por ejemplo, Lorena Martins, que es una persona que el padre es un agente de la CIDE, proxeneta y demás, que ha sido muy, muy amable en colaborar con muchos medios. También Gustavo Vera de la Alameda, también, digo, por nombrar los más famosos, no quiero hacer juicio de valores, cada cual tendrá su opinión, pero las fuentes están, hay que buscarlas y laburarlas. Después viene una pregunta de Virginia Soloa, un tema que hemos tocado así más desde el lado periodístico, y creo que Virginia, corregime si me equivoco, estás buscándole más el enfoque desde el lado, digamos,
institucional o comparándolo con otros casos de mayores que también sufren de la trata de personas. Pero bueno, voy a tu pregunta. En el caso de los niños y adolescentes, ¿es igual? Me refiero a la carencia en la asistencia del Estado para lograr una independencia y o fortalecimiento emocional, psicológico y económico para dejar de depender, ya sea de prostituyentes o del Estado. O sea, creo que Virginia está yendo más hay diferencias entre cómo tratamos el tema de los niños con respecto a los adultos que sufren, son víctimas de trata, ¿correcto, Virginia? Me parece que sí, no la escucho, pero bueno. Pablo, ¿querés arrancar vos esta vez? Sí, a ver si desde el punto de vista periodístico es mucho más complejo. Obviamente siempre es grave la trata de personas, pero en el caso de niños es aún peor. Y es más complejo también desde el punto de vista institucional. Le cuento más o menos cómo lo veo de los hechos acá en Mendoza. Más allá si es trata o no, me ha tocado muchas veces abordar casos de trabajo infantil o de explotación infantil por parte de familiares o hasta a nivel institucional. Es más complejo porque, lo decía Santiago más temprano, cuántas protecciones más tenemos que tener con los niños, cuántas más leyes se vulneran, pero sobre todo derechos de niños, y a nivel institucional y también que afecta a la labor periodística, es complejo porque hay que ver quién tiene la tutela de ese niño o ese adolescente. No es lo mismo según el rango de edad, no es lo mismo en general. Recordemos que se aborda antes que a nivel judicial cuando hay una vulneración de derechos, a nivel Poder Ejecutivo, cuál es el sistema de asistencia que tiene el Poder Ejecutivo en cada provincia. En Mendoza existe las OAL, que son las oficinas administrativas que abordan estos temas. Después está la DINAF, que es la Dirección de Niñez y Familia. Y por último, la instancia judicial. Es mucho más complejo, requiere un enfoque distinto y tener muchísimos más cuidados en ese sentido. Y aparte se le agrega que muchas veces las familias o hay carencia de familia de vínculos directos que puedan responder por ellos, digamos, o asistirlos, o muchas veces las familias son parte del problema. Es mucho más complejo, también tiende mucho más a la espectacularidad y muchas veces a la vulneración de derechos a través de lo que se publica. Por eso hay que tener muchísimo más cuidado. Ahí lo abordo también desde la autocrítica, de muchas veces haber hecho mal las cosas y de haber aprendido también en el camino. Pero es muy, muy complejo. Los ejemplos que daba o que mencionaba, digamos, me ha tocado abordar violación de derechos de parte del Estado con niños. No se trataba de trata, pero niños que estuvieron detenidos en comisarías y no debería ser así, o de familias que explotaban a sus hijos, digamos, eso también. Y la verdad que desde la experiencia, ahora sé bastante que no escribo sobre eso, pero es más complejo y hay que tener mucho más cuidado en ese sentido. Sonia. Bueno, lo que puedo decir es que acá en la ciudad de Buenos Aires, si se detecta un delito, una situación de trata de niños, niñas, adolescentes, interviene el Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que es el organismo administrativo del Poder Ejecutivo de la ciudad y que es el que debería tener en cuenta todos los aspectos que plantean, no me acuerdo quién hace la pregunta, ¿no? El fortalecimiento emocional, psicológico y económico, pero eso en teoría es así, digamos, interviene el Consejo y es probable, como decía Pablo, que en muchos casos las mismas familias son las que habilitan la explotación o explotan a sus propios hijos e hijas, y entonces en muchos casos se judicializa y entra en un proceso incluso de, bueno, se los pueden sacar a la familia, llevar hogares, y la verdad que la situación, a pesar de que estamos, como siempre se dice, en la ciudad más rica del país, la situación es muy difícil en esos espacios de encierro.
donde es muy complejo porque se termina judicializando por pobreza y es muy complejo restituir esos derechos, pero en las leyes está el planteo y está el camino. ¿Cómo está funcionando? La verdad que conozco bastante porque también trabajo en la Defensoría del Pueblo, en el programa de Niñez, Adolescencia y Género de la ciudad, y conozco bastante cómo trabaja el Consejo, y realmente hace muchos años que está el macrismo en el gobierno, y no, a pesar de los discursos, no ha invertido en los espacios y también en tener a trabajadores y trabajadoras bien pagos, para que quienes tengan que guardar los derechos de esos niños, niñas, adolescentes, a la vez no estén sufriendo la vulneración de sus propios derechos como trabajadores. La situación, incluso en este contexto de pandemia, se han conocido gravísimas situaciones de contagios en estos lugares de encierro para adolescentes. Entonces, digamos que el camino con las leyes y las políticas para la reparación de esos derechos vulnerados está hecho. En la práctica estamos lejos, acá en la ciudad de Buenos Aires, que es lo que conozco, de repararlos. Muchas gracias, Sonia. Tenemos otra pregunta de Majo. Viendo que se trata de un delito de ramificaciones internacionales, ¿qué países de la región colaboran en la lucha contra la trata? Sonia. Me excede. Ahí Santiago, vos podés contestar más que yo probablemente. Entiendo que no, la verdad que no tengo mucha información acerca de cómo se está vinculando Argentina con los países de la región para luchar contra la trata. Sé que es un tema que está en agenda y se ha tratado incluso en el Parlamento del Mercosur, que todavía, a pesar de que no tenemos tantas noticias, está funcionando, y sé que se han por lo menos acordado medidas a nivel simbólico. No sé cuánta, la verdad que desconozco cuánta es la colaboración concreta, y no sé cómo está funcionando la relación con los países de la región. No, yo lo único que te quería mencionar, Sonia, bueno, vos misma fuiste becaria del gobierno de Estados Unidos, que si bien muchas cosas se hacen muy mal y muchas veces se juntan para hacer cosas feas que no nos gustan y demás, hay que reconocer que en el tema del tráfico de personas ha sido un articulador a nivel regional, no solo llevando a personalidades y expertos como Sonia a juntarse con otros colegas de la región, sino que, por ejemplo, en la Argentina en un momento nos pusieron como en una especie de lista negra porque nuestras leyes no estaban digamos, al estándar internacional, y digamos hicieron fuerte presión para actualizar las leyes y demás. O sea, no digo que es el único actor, Sonia mencionó también al Mercosur, pero sin duda es uno importante y reconocible. Pablo, ¿tenés algo más? Sí, ahí justo lo que decía Santiago, uno ve los informes de la Embajada de Estados Unidos, y entre los temas que están evidentemente nomenclados, porque siempre se mencionan, está el tema de trata de personas. Exacto, sí. Está siempre, y sí, puedo contar algunas experiencias, no sé a nivel institucional realmente cómo se resuelve, pero lo que pasa entre Mendoza y Chile, entre Argentina y Chile, pero menciono Mendoza porque está el principal paso, que es el Cristo Redentor, y hay circuitos de trata que funcionan, sobre todo muy relacionado con la industria minera en Chile y demás, y con la Patagonia chilena. Me tocó contar en algún momento, y la verdad debería haberlo seguido mucho más, el contacto que había entre Mendoza y lugares de explotación sexual en el sur de Chile, que tienen vinculación también, obviamente, con la Patagonia Argentina, donde los límites son bastante más difusos. Y hay
casos aislados de investigaciones conjuntas entre la Justicia Federal, la Policía Federal y Gendarmería y la PDI de Chile. Digo aislados porque en Chile, que hay muchas normas incluso de convivencia, mucho más laxas que en Argentina respecto a cómo el rol de las mujeres, en cuanto a la legitimación de los locales de explotación sexual y demás, es mucho más el vínculo que hay en este comercio ilegal que la conexión que hay entre las delegaciones institucionales que tienen que investigarlo. Digo, la PDI de Chile, Gendarmería o la Policía Federal de Mendoza, ha habido casos, pero que los casos muchas veces se terminan. Es más, han tenido mejor evolución, digamos, los casos cuando se han detectado en el aeropuerto de Mendoza o en el Paso Cristo Redentor, que cuando se han detectado pistas serias entre los dos países. Pasa con otro delito, que es muy frecuente, estando en zona limítrofe, que es el narcotráfico, digamos, que es un delito que convive con la trata de personas. Digamos. Hay un quiebre, no hay una fluidez institucional entre las dos partes, digamos, de los dos lados de la cordillera, entre Chile y Argentina. Hay mucho más negocios que seguimiento de los delitos que se cometen. Sí, quería decir algo ahí que dijiste, Pablo, que me resonó, no en el tema internacional, sino en una pregunta anterior sobre la cobertura, ¿no? Creo que vos has mencionado, no solo ahora, pero antes, varias industrias que están muy vinculadas a la trata de personas. Y ese también es una manera de mirarlo. Exacto. Vos mencionabas recién la industria minera, ¿no? Yo pensaba también en la industria portuaria, también habías mencionado vos la industria hotelera, ¿no? Inclusive los festivales. Me parece que esa es otra, no sé si me estoy olvidando de alguna, pero esa también es otra vinculación, me parece que poco explorada desde lo periodístico, ¿no? Sí lo he visto, por ejemplo, ahora en la entrega de premios latinoamericanos de investigación de IPIS, donde me toca ser jurado, trabajos muy interesantes en Perú y Bolivia, justamente vinculando a la industria minera con la trata de personas. Así que me parece que son muy buenas ideas. Tengo también una pregunta de Davo Muñoz Figueroa. De acuerdo a lo que hablan, en la gráfica se puede ser cauteloso y tener apoyo a esa cautela de parte de tu superior en el medio, pero a veces nos toca lidiar a los que estamos haciendo periodismo televisivo o radial sobre un caso de trata que tenemos que lidiar con lo que nos pide la línea editorial del medio. ¿Cómo se maneja ese delgado límite? O sea, por un lado te diría, Davo, que me gustaría saber qué te pide la línea editorial del medio para que nuestros distinguidos panelistas puedan comentar aún mejor. Me parece interesante lo que planteás. Y un poco como antes hablaron de qué manera por ahí es distinto el tratamiento de los menores, acá por ahí lo que están pidiendo es ver qué diferencia hay entre el tratamiento, digamos, instantáneo de la radio y la televisión con respecto al por ahí más reflexivo que uno puede tener en gráfica. ¿Querés arrancar vos, Pablo? Habla de Sí, sensacionalismo, acá me aclara Davo. Es real. Sensacionalismo, que le piden, si la línea editorial es amarillista o sensacionalista, o estás en un medio de esos que les gusta poner placas rojas o gritar en cada noticia, ¿cómo se maneja eso? La verdad es muy complejo, primero por el tipo de medios, incluso me imagino, aunque un medio televisivo no sea sensacionalista, la imagen ya produce un impacto y la búsqueda de la imagen busca ya un impacto que es distinto a la reflexión. Y es muy complejo, yo nunca he trabajado en televisión, hace poco estoy en radio y ya me pasa con la radio, digamos que es bastante más espectacular que un medio gráfico. Hay que tener, yo siempre digo, si me toca en algún momento dirigir un medio sensacionalista, yo creo, quizás es utópico, que podría hacerlo respetando algunas pautas éticas. Obviamente es un desafío casi utópico. Es complejo, debería haber unas normas de comportamiento, sobre todo con la exposición de las víctimas. La exposición tiene que ver con la imagen, pero también con lo que se publica de lo que dicen al momento. La verdad que es un dilema complejo de resolver porque la televisión tiene eso de la exposición inmediata y la necesidad de la espectacularidad todo el tiempo. Y es una tensión que yo no la he vivido porque nunca he trabajado en un canal,
pero que me imagino es muy difícil de resolver entre lo que estamos hablando, el periodismo, la búsqueda del impacto, por supuesto, porque queremos impactar, y el show, la espectacularidad que te demanda muchas veces la televisión. Podría haber pautas se me ocurre que las hay, digamos, en muchos medios, incluso televisivos, pautas de abordaje, que más allá de lo espectacular que puede ser un título, o pongamos el ejemplo del allanamiento, no vamos a abordar X tipo de contenido. O sea, no vamos a exponer a las víctimas en primer plano, no vamos a usar lenguaje sexista en los títulos, por más que sean grandes. Yo puedo evitar poner algunas palabras. Puede haber pautas de abordaje que no pierdan espectacularidad, pero que respeten a las víctimas, por ejemplo. Digamos. Obviamente, necesita un trabajo muy grande, digamos, para encontrar cómo ser, entre comillas, sensacionalista sin vulnerar los derechos de las víctimas o sobrevictimizarlas, que es lo que generalmente hace la televisión. Es un dilema muy complejo de resolver. No me toca ahora porque no trabajo en tele, no he trabajado nunca en tele, pero es complejo. La verdad que es un dilema complejo. ¿Qué me puedes decir? Qué difícil. Yo tampoco he trabajado en televisión. Lo que se me ocurre, más allá de lo que dijo Pablo, que me parece correcto, se me ocurren dos cosas. Tener a mano siempre 2 o 3 fuentes serias a las que puedas llamar por teléfono y sacar para que te hablen y contextualicen el fenómeno, el de este delito o de otros temas graves. O sea, tener como ya a mano contactos que vos sabés que son serios, eso en general sabemos, ¿no? Quiénes nos pueden contestar, responder en el momento, algo que nos dé contenido, pero contenido que pueda por lo menos contrarrestar esas imágenes o lo que se esté mostrando, eso por un lado. Y por otro lado, más a largo plazo o más preventivo, me parece que es importante, en un momento ya lo dijo Pablo también, pero en este punto me parece que hay que resaltarlo, hay que tener, hay que formarse, hay que capacitarse, hay que tener ya un conocimiento previo sobre temas delicados como este, y si ya tenemos, yo creo que con la velocidad funcionamos con lo que tenemos incorporado. Es muy difícil generar cosas creativas que no tengamos incorporadas, por eso es muy difícil en el vivo, si vos ya tenés cierta mirada sobre las cosas o tenés cierto lenguaje incorporado, te va a salir eso. Ahora, si vos ya tuviste una reflexión, sabés que este tema es un tema por el que están siendo explotadas tantas personas en el mundo, que es grave, que hay connivencia, que bla, 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 bueno, tenés esa información incorporada y de alguna manera la vas a intentar sacar lo mejor posible. Esos son mis dos consejos para esa situación. No sé si aporta, pero bueno, es lo que se me ocurre. Muchísimo, muy bueno, hay que tener fuentes, muy buena idea. Miren, se nos está acabando el tiempo, la verdad que pasó volando, no puedo creer, agradezco muchísimo no solo a los distinguidos oradores, sino también a toda la participación. Nos quedan varias preguntas, así que a riesgo de trivializar y que no creo que lleguemos a hacerlo, les voy a pedir a los dos disertantes que contesten a modo ping-pong, así tratamos de cubrir todo en 1 o 2 líneas cada una de las preguntas y así vamos cerrando más o menos en el horario pautado. ¿Les parece bien? Sí, sí. Bueno, ¿cuál es su opinión, esto de Virginia, ¿cuál es su opinión respecto del síndrome de alienación parental? Sonia. Bueno, el síndrome de alienación parental es un invento que hace años hizo un psicólogo, Gardner, y que hoy es usado por gran parte de los juzgados de familia para acusar a las madres que están defendiendo a sus hijos que han sido abusados o violentados muchas veces por sus propios padres o
padrastros, para acusarlas de que le están haciendo un tipo de lavado de cabeza. Esa es mi opinión sobre este síndrome. Este síndrome no está muy cuestionado, sin embargo hay muchos juzgados que todavía lo siguen aplicando y están obligando a volver a generar un vínculo con ese padre que abusó de los hijos e hijas. Entonces es un tema gravísimo. Pablo. Sí, yo sin ser experto, no quiero opinar de algo que no conozco a fondo. Sí, lo que puedo decir es cuando se aborda el tema, cuando se intenta comprender, por ejemplo, cuando un niño es víctima de algún delito, de algún abuso y demás, qué tipo, primero, resguardar los derechos de ese niño, fijarse qué tipo de vinculación tiene con su familia, si es de víctima conjunta, que muchas veces las familias son víctimas, o si la familia es nociva, digamos, o es parte del problema, como decía antes, y seguir el camino institucional que tiene la trayectoria de ese niño después, digamos, porque muchas veces pasa que quedan o bajo tutela del Estado en pésimas condiciones o bajo tutela de familias que no corresponden, o al revés, digamos, le sacan la tutela forzada a sus familias, cuando las familias, más allá que tengan carencias económicas, por decirlo de alguna manera, o por tomar una característica, la necesita el niño, digamos. Es complejo en ese sentido, pero del fenómeno en particular no puedo opinar porque no conozco bien. Perfecto, vamos rápido con Martín Nefe. Teniendo en cuenta la experiencia que tienen los especialistas que exponen, ¿cuál es la médula de la problemática? ¿A dónde habría que atacar en profundidad para intentar comenzar a paliarla? ¿Y qué rol cumple el Estado para que esto suceda? Todo eso en 15 segundos. Pablo. El negocio, digamos, la plata, o sea, mientras haya plata, va a seguir siendo un negocio y se va a seguir reinventando la trata de personas, va a ocurrir, o sea, atacar el negocio, y el otro problema es incluso más estructural, y lamentablemente estamos sembrando más problemas en ese sentido a futuro, en la vulnerabilidad de las personas. Mientras más vulnerables somos... Sí, Sonia. Sí. No, coincido con Pablo, me parece que es atacar a estos poderes que estuvimos nombrando y que son difíciles de atacar, pero es por ahí, y el rol del Estado es fundamental para generar condiciones que saquen a las personas de la situación de vulnerabilidad. Me gustaría decir algo, porque en general se piensa que este es un problema del tercer mundo, ¿no? Y obviamente los países o subdesarrollados o en vías de desarrollo tienen problemas que agravan ciertas situaciones. Pero cualquiera que haya visto la serie de Jeffrey Epstein habrá visto que algunos de los problemas que presenta ese caso son similares a los que se presentan aquí: una connivencia política, de poder económico, y la vista gorda que hace la policía en cada caso. Incluso está el testimonio de una periodista que tenía hecha toda una investigación sobre el caso de Epstein y su medio se le impidió publicar. Así que hay que ver el problema en la dimensión que tiene. Muchas veces el factor que haría que fuera más espectacular el caso para que tuviera más espacio en los medios, que es la vinculación con los grandes nombres, los nombres famosos, es justamente lo que puede hacer que esas investigaciones nunca vean la luz. Sí, terrible. Gracias, Majo. En relación a una pregunta de nuestro secretario académico Máximo Esberri, en relación con la observación de Martín, cabe preguntarse por el lugar del consumidor de la explotación sexual. Como señala una máxima, sin cliente no hay trata. ¿Se ha investigado eso? ¿Qué sabemos hoy y cómo puede ayudar eso a la prevención? Sonia. Bueno, yo intenté mencionarlo en mi exposición muy rápido, que no debemos olvidarnos de esa pata. Hay distintas líneas, ¿no? Una que promueve esto. Sin clientes no hay trata es una campaña del 2005, si no me equivoco, impulsada desde el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y desde una red de trata que se formó en ese momento, que fue cuando el tema empezó a tener más visibilidad acá. Hay toda una línea que plantea visibilizar este consumo y plantea cambiar la cabeza
y cambiar los imaginarios que nos hacen pensar que los hombres tienen que consumir sexo. Un poco lo que decía al principio también, esto está sustentado en varios mitos en torno a la prostitución. Entonces, creo que en este momento que está muy visible y tiene mucha fuerza en los feminismos y se está cuestionando mucho el lugar de los varones en la prevención de la violencia contra las mujeres, y se está hablando mucho de la deconstrucción de los varones. Me parece que este es un tema también que es parte de la deconstrucción. Si hace un tiempo atrás, no me animo a decir cuánto tiempo, porque probablemente en algunos lugares todavía sea una práctica que hoy subsiste, se debutaba, se llevaba al hijo a debutar con una prostituta, creo que eso cada vez es menos, ocurre mucho menos que antes, digamos, y eso es parte de un cambio cultural. Entonces, me parece que ese es un aspecto que hay que contemplar. Así como no podemos descuidar el rol del Estado para la prevención, para generar condiciones para que nadie esté en situación de vulneración de derechos, y como no podemos descuidar que hay que atacar a los poderosos, o a las fuerzas policiales, a los poderes que tienen connivencia para sostener este negocio, me parece que visibilizar el rol de los consumidores de sexo es un camino. De hecho en Suecia es una de las políticas que llevan adelante, ¿no? Persiguen, acá cuando en la Ciudad de Buenos Aires se hacen contravenciones por exhibición o ruidos molestos y demás, no me acuerdo cómo es la contravención, en la vía pública, cuando en las zonas rojas, en las zonas donde, en este momento no, pero donde había circulación, digo en este momento no porque no sé lo que está pasando, no estoy saliendo de mi casa, pero en las zonas donde había circulación, zonas donde se iban a contactar con personas que ejercían la prostitución, esas contravenciones en general eran hacia la persona que estaba ahí ejerciendo la prostitución y no sobre el que iba a consumir. Eso es una mirada, ¿no? ¿Por qué se le hace la contravención por, no sé, ruidos, exhibición en la vía pública y demás, a la persona que está ahí ejerciendo la prostitución, y no a quien va a consumir? Soy bueno. Sí, tantas más cosas para decir, se nos está haciendo el tiempo. Sí, me fui de tema. No, pero que no hablamos de otras minorías sexuales, la comunidad travesti, que claro, vulnerable a la explotación sexual y demás. Pero bueno, lamentablemente estamos ya cerrando. ¿Querés unas últimas palabras sobre este tema, Pablo? No, cortito, coincido plenamente. Primero que ha habido, por suerte, una evolución enorme gracias a la lucha del feminismo y demás, en esos imaginarios de considerar a la mujer como objeto de que yo debute. Una cosa que hoy me pone la piel de gallina pensarlo. Pero, a ver, en cuanto a la otra pata, que es la que falta, en el caso de la trata laboral, la mano de obra, que lo podemos calificar de esclava prácticamente, va a seguir existiendo porque es más barato contratar, hay poco control, y mientras más vulnerabilidad, va a haber más trata en este sentido, digamos, de la explotación laboral. Con la trata sexual, en mi experiencia, conté lo que pasó, ese hecho en la Vendimia, que pasa a ser anecdótico, pero refleja una parte. Estos clientes, que eran todos dirigentes políticos, que habían demandado los servicios de este explotador, están registrados en el hotel de lujo más importante de Mendoza. Obviamente nadie preguntó quiénes eran, y son parte de la cadena, digamos, esa cadena de valor negativo, digamos, tomando a las personas como mercancía, a las mujeres como mercancía. Hay una pata que es el que consume eso, que sabe que es ilegal, que sabe que está vulnerando un derecho y demás, y que en general no es abordado. Pero creo que la construcción o la deconstrucción para construir una imagen distinta del tema está en proceso, y si uno mira para el espejo retrovisor para atrás, hemos avanzado bastante y queda muchísimo todavía.
Gracias. Maxi, ¿querés algunas palabras finales antes de cerrar esta charla con Majo? No se te escucha. Sí, acabo de habilitar el micrófono. Creo que, o sea, tengo que repetir un poco las cosas que ya estuvieron viendo, que salían en el chat, acerca de que, bueno, tuvimos prácticamente toda la charla con más o menos 30 personas, todos muy enchufados, todos muy atentos, haciendo preguntas muy interesantes, muy pertinentes y con una muy buena devolución por parte de los conferencistas, con lo cual no cabe más que estar muy contento, agradecer mucho a FOPEA también la apertura del espacio, la invitación a armar la coordinación, obviamente a los invitados, tanto a Sonia como a Pablo, que se tomaron esto tan seriamente, digamos, es una devolución tan profunda. Agradecerte a vos, Santiago, también, porque me parece que toda la coordinación ha salido muy bien en general, y obviamente a los participantes, ¿no? Me parece muy importante, o sea, se mencionó mucho el rol del Estado. Yo creo que acá estamos en un espacio también que tiene que ver con la sociedad, con la sociedad civil, digamos, en el caso de FOPEA, digamos, como un espacio, digamos, que se construye desde la sociedad civil y que es en el encuentro de esos dos actores que se pueden construir políticas de comunicación social o de trabajo social más en general para encontrar, digamos, un camino hacia la solución de estos temas de los que estuvimos discutiendo, ¿no? Muchas gracias, Maxi. Estado y sociedad civil. Majo, despedida. Bueno, te dejo la despedida a vos, Santi, y les agradezco nuevamente a todos. La verdad es que fueron súper claros. Le mandamos un saludo a Vero y le vamos a pedir que envíe el material que habíamos prometido. Y les agradezco doblemente a Sonia y a Pablo, no solamente por la participación de hoy, sino por el trabajo que hacen constantemente sobre este tema. Y creo que sería oportuno también educar a los colegas, que nos eduquen a los colegas sobre la mejor manera de abordar estos temas, porque supongo que se ha también hecho una especie de camino al andar y hay muchas cosas para cambiar en la cobertura de los temas de trata. Bueno, Sonia y Pablo son dos grosos, les agradezco muchísimo, aprendí muchísimo con ustedes, si se quieren despedir. Bueno, yo me despido muy agradecida, contenta, todo fluyó, espero que el intercambio haya sido rico. Para mí lo fue, aprendí un montón y también conocí un poco más de Mendoza, que siempre está bueno. Rescatemos la parte buena del uso del Zoom, que podemos estar conectadas con gente de otros puntos que antes se nos hacía más difícil porque no aceptábamos estos encuentros, pero ahora bienvenidos y estoy muy contenta, gracias. Pablo. No, bueno, muchísimas gracias, primero súper enriquecedor a todos ustedes, a FOPEA, por tener una mirada crítica en nuestro oficio, que es maravilloso y que cada día aprendemos más, más allá de las crisis y las tensiones que tenemos. La verdad que me voy súper enriquecedor y un orgullo haber participado, así que muchas gracias. Bueno, hago mías las palabras de los disertantes, les agradezco muchísimo a todos, la verdad riquísimo todo, me encantó cómo participaron y aprendimos mucho, así que muchas gracias a todos y hasta el próximo encuentro. Chao, gracias. Nos vemos, muchas gracias.